Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol porque hay dos artículos muy interesantes, ¿no? Uno sobre Ceballos que dice el as que Ceballos se vuelve Kroos, XD. Sin embargo, yo quiero mencionar a este jugador porque creo que es infravalorado y hay que reconocer todo el esfuerzo y el gran trabajo de este jugador, y creo que en gran parte la mejora del equipo está relacionada y vinculada a la incorporación de Ceballos y muchas otras cosas, ¿no? Y también un artículo sobre el cambio de política en el Barça respecto de las cláusulas de rescisión. Pero partamos con el tema de Ceballos. El artículo está a través del AS y dice lo siguiente: dentro de las cientos y cientos de comparecencias ante los medios de comunicación de Ancelotti como entrenador del Real Madrid, entre las más recordadas fue aquella en la que dijo que era injusto con Ceballos. Un acto de contrición público con un suplente raramente visto en entrenadores de la elite. En puridad, el italiano también se ha visto obstaculizado por las múltiples lesiones del centrocampista. Ahora, con Ceballos físicamente hecho un pincel y más comprometido que nunca en la faceta defensiva, sí está teniendo la continuidad, ergo la confianza, que su estilo de juego y de personalidad demandaban. Y a Carleto no le tiembla la mano para dársela, entre otras razones, porque Ceballos, como en el 0-3 en Pucela, está comenzando a emular los números de Kroos. La continuidad se mide con un algodón que no engaña en partidos y en la calidad de los mismos. De los últimos 11 encuentros del Madrid entre Liga y Champions, el auténtico solomillo en clave madridista, el 19 estuvo en el equipo inicial en 9, y Ceballos ha correspondido con hechos facta non verba. Ceballos volvía este verano a partir desde la última línea de parrilla, pero una confluencia astral, el adiós de Kroos, el mal año de Tchouaméni, los titubeos de Camavinga, el cabalgar hacia el ocaso de Modric, ha generado un hueco que ahora sí ha aprovechado, porque la inestabilidad física y de rendimiento del utererano en sus 5 temporadas y media como madridista no era una leyenda urbana. Ha jugado 7.063 en total, lo que arroja un promedio de solo 41 minutos por encuentro. En otras palabras, suplente. Ahora es otra cosa, Ceballos no solo juega mucho más, también domina la escena. En Pucela tuvo 118 intervenciones, el que más, y recordó a Kroos al distribuir 108 pases, un 98,2 de acierto, 45 de ellos en el último tercio del campo rival. También lanzó el 0-2 de Mbappé, ese volumen de pases y de aciertos en ellos le enlaza estadísticamente con el añorado alemán. Desde la 13-14 y entre los centrocampistas del Real Madrid, solo Toni había conseguido superar un 98% de precisión con al menos 90 pases intentados. Ceballos calcó en Zorrilla el registro del Teutón en el último partido, que lo consiguió cuando firmó 108 pases acertados de 110 intentos ante el Betis en mayo de 2024. Ceballos ha conseguido lo que tanto ansiaba, ahora le toca lo más difícil: mantenerse. Mira, honestamente yo creo que la gente en general, todos, y me incluyo, hemos sido demasiado injustos con este jugador. La verdad es que cuando Dani Ceballos llegó al Real Madrid, a mí me gustaba un montón, lo consideraba un jugadorazo, y creo que hubo un partido donde Zidane lo colocó, ¿no? Y creo que generó un gol o generó un penal y además hizo un gol, algo así, pero fue un partido que prácticamente Ceballos ganó totalmente solo, y después de ese partido Zidane, lo congeló y lo utilizó muy poco, ¿se entiende? Al punto de que creo que le dio solamente 1 minuto y medio en toda la temporada. Fue una humillación para el jugador, y la verdad es que Ceballos no se lo merecía, y desde ese momento Ceballos bajó mucho su nivel futbolístico. También es cierto que ha sido un jugador que ha estado muy lesionado, que tiene temas y temas, ¿no? Pero al final lo de Ceballos siempre ha sido como esguinces, no son lesiones musculares en general, ¿no? Pero en fin, yo creo que Ceballos tuvo su gran oportunidad con Lopetegui y la desaprovechó. Sin embargo, me parece que Ceballos es importante en estos momentos porque no tenemos buenos interiores, ¿se entiende? Camavinga no es interior, es contención. El Tchouaméni también es contención. Fede Valverde es una especie de interior extraño que a veces funciona y a veces no, pero no tiene el sentido de la distribución del balón, ¿se entiende? Es un jugador más de correr, es un jugador más ofensivo, que necesita que otro la mueva para que él funcione. Y desde que está Ceballos, el nivel de Fede Valverde ha ido aumentando, porque Ceballos ocupa la posición de interior que no tenemos. Jude Bellingham es buen interior,
pero el problema que tiene Bellingham es que juega cuando quiere, ¿se entiende? Es poco regular. Y Ceballos no será el mejor de todos los interiores, no será el mejor jugador del mundo, pero siempre le pone ganas, siempre da un nivel bastante regular. No digo que esté a nivel de Toni Kroos, porque yo lo que siento que le falla a Ceballos son dos cosas. Una es hacer el cambio de orientación, ¿no? Por ejemplo, el pelotazo que tenía Toni Kroos. Y lo otro es que le falta ser más consistente en los pases, en el sentido de que tiene que adelantar más el balón. Yo siento que a veces Ceballos no se quiere complicar y toca demasiado rápido, y a veces en vez de desatorar, termina atorando al equipo. Y eso es lo que le falta a Ceballos. Pero creo que eso es simplemente continuidad y confianza. Pero a mi parecer Ceballos es un héroe que no se ha reconocido básicamente. Está como perdido en acción, ¿no? Porque al final es un jugadorazo en estos momentos, hay que reconocerlo. Es el único jugador en el Real Madrid que mete con todo básicamente. El que hace las faltas, el que pega, el que baja, el que sube, ¿se entiende? Hace absolutamente todo. Incluso cubre lo que Bellingham antiguamente estaba cubriendo. Y eso también le da más libertad a Bellingham de poder desplegarse en ataque. Por esa razón me parece tan relevante la presencia de Dani Ceballos. Y yo lo quería destacar porque a mi parecer es uno de los grandes arquitectos de esta reconstrucción madridista, ¿no? Porque al final hablamos de Vinicius, hablamos de Mbappé, hablamos de Carlo Ancelotti, pero no hablamos de Ceballos. Y para mí es el gran responsable del buen nivel que está teniendo el Real Madrid. Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar de este tema de las políticas del Barça, ¿no? El artículo está a través de Mundo Deportivo y dice lo siguiente: el FC Barcelona ha decidido implementar un cambio en su política de comunicación de los fichajes y de las renovaciones de sus futbolistas, no informar del importe de las cláusulas de rescisión de los contratos de los mismos. Este extremo ya se ha empezado a aplicar en las dos últimas renovaciones que se han anunciado de forma oficial, la de Ronald Araujo hasta 2031 y la de Gerard Martín hasta 2028. En el caso del central uruguayo se atribuyó desde algunos entornos periodísticos a que el Barça pactó con él no ponerle un precio desorbitado en verano en caso de que finalmente no se asiente como titular a las órdenes de Flick en la segunda parte de la temporada. Es decir, que ya que Ronald fue comprensivo con el Barça al reconsiderar su postura de irse en este mismo mes de enero, serlo también con él desde la entidad, y el motivo que le ha llevado a extender su contrato no se cumple. Sin embargo, la decisión tomada va más allá del caso de Araujo, y es que en el club se considera ya desde hace tiempo que no hay que dar tanta información al mercado, es decir, a los clubes que rivalizan con el Barça por los fichajes y por los títulos. A ver, mira, yo creo que esto que estamos leyendo es básicamente puro humo, porque lo que yo creo que realmente ha pasado es que Araujo sí se quiere ir y quiere que lo vendan, y el Barça también quiere vender a Araujo. El tema es que Araujo se quería ir gratis y el Barça quería sacar una tajada por la transferencia, perdón. Entonces ellos renovaron a Araujo con el fin de venderlo y ponerle una cláusula que sea equivalente a su precio de mercado, que ronda los 60-70 millones de euros, aunque injustificado, pero bueno, en fin, ¿no? El asunto es que eso es lo que está pasando. Entonces el Barça sabe que el jugador, al tener una cláusula tan baja, muchos clubes van a ir a por él. Y mucha gente se le va a ir encima al FC Barcelona y en especial a Juan Laporta. Entonces lo que yo creo que el Barcelona está haciendo con esto es no comunicar el total de la cláusula, porque es muy inferior, cercano a los 60-70 millones de euros, para que Araujo se vaya, ¿se entiende? Porque la intención que tiene el Barça y lo que yo siento es que lo quieren vender, pero quieren sacar retribución económica de esta venta. Y a mí me parece una buena estrategia de los culerdos, por la sencilla razón de que yo soy de las personas que no entrega mucha información. Y yo creo que es importante manejar lo que se entrega, porque la información siempre es poder. Por lo tanto es importante no entregar mucho, ¿se entiende? Y yo creo que el Barça hace bien en este caso al no entregar la cláusula a Araujo, para que los clubes lleguen y al mismo tiempo para esconder un poco la información y que al final no se le critique tanto al Juan Laporta, básicamente, ¿no? Así que yo creo que el Barça, esa es la estrategia que está haciendo, es que las cláusulas de Araujo y del otro chico, Gerard Martín, ¿no?, son muy bajas y ellos no quieren que la gente los critique por el tema, ¿no? Porque al final su intención es vender a estos jugadores, o por lo menos a Araujo, y que parezca que al final el club paga la cláusula, ¿se entiende? Y al final, o que se llega a un acuerdo para que el jugador se vaya por un precio, pero como la cláusula es igual al precio de salida, al final se va a sentir
como que el club que está interesado está pagando el precio del jugador y no la cláusula del jugador, ¿se entiende? Y yo creo que por ahí va el asunto y por ahí va la estrategia. Honestamente, yo he leído muchas críticas al Fútbol Club Barcelona, sin embargo, yo creo que lo han hecho muy bien con el caso de Araujo, porque al final es mejor sacar 70 millones que sacar absolutamente nada.